Viernes 18 de febrero, primero de secundaria, ciencias, biología. Vamos a comer células. Aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas celular, membrana, citoplasma y núcleo. Énfasis. Diferenciar la célula animal de la célula vegetal. ¿Qué vamos a aprender? En esta sesión conocerás las diferencias existentes entre la célula vegetal y la célula animal. Trabajarás en el aprendizaje esperado. Identifica las funciones de la célula y sus estructuras básicas celular, membrana, citoplasma y núcleo. Ten preparado tu cuaderno, libro de texto y lápiz o pluma para tomar tus apuntes. Seguirás construyendo el renombrado abecedario biológico o vocabulario, por lo que debes de estar atento para que anexes aquellas palabras que consideres importantes, además de las que se proponen en la sesión. ¿Qué hacemos? Las plantas y los animales no son tan diferentes, ¿o sí? Habría que observar muy de cerca e incluso con la ayuda de un microscopio. Sin embargo, puedes identificar algunas características celulares de los tejidos, órganos de los seres vivos, y estos últimos sí los puedes analizar a simple vista. Pero una cosa sí es segura: tanto animales como plantas comparten el mismo tipo celular, la célula eucarionte. En las sesiones anteriores aprendiste que se han descrito dos tipos celulares: el procarionte, que básicamente lo componen las bacterias, y el eucarionte, donde se encuentran entre otras a las células animales y vegetales. También aprendiste la importancia de los procesos vitales de la unidad básica anatómica y funcional de los seres vivos, la célula. Ahora que has visto qué tan parecidas son las células humanas con las vegetales, observa el siguiente video del maestro Raúl, el cual te ayudará a identificar las estructuras básicas que forman a las células. En esta sesión centraremos nuestra atención en las diferencias entre la célula vegetal y la célula animal. Aunque, como ya lo han anticipado, también observaremos que estos tipos celulares tienen muchas cosas en común. Ambas células son de tipo eucarionte, por lo que son más grandes y tienen más estructuras que las células bacterianas. Aunque la célula vegetal y animal son eucariontas y comparten algunas características y funciones, existen algunas diferencias que nos permiten agruparlas en los diferentes reinos. Los organelos son comunes en ambos tipos de célula, otros que son propios de la célula vegetal y otros más que son exclusivos de la célula animal. Como ya se ha platicado en sesiones anteriores, toda célula se encuentra integrada por un conjunto de estructuras celulares llamadas organelos, los cuales tienen funciones y características muy específicas. Los ribosomas. Los ribosomas son diminutos organelos localizados en la superficie del retículo endoplásmico o de manera libre en el citoplasma de las células eucariotas, tanto vegetal como animal. Esta estructura celular se relaciona enteramente con la síntesis o producción de proteínas celulares. Vaya que es importante este organelo, pues las proteínas juegan un papel fundamental en nuestra alimentación y ciertamente las podemos obtener tanto de las plantas como de los animales. Proteínas. Existe una gran diversidad de proteínas que podemos encontrar en piel, cabello, así como en el exoesqueleto de muchos organismos como los insectos y crustáceos. Otra proteína muy importante es la hemoglobina, que encontramos en las células sanguíneas llamadas eritrocitos. Esta proteína contiene en su estructura química un átomo de hierro, el cual al combinarse con el átomo de oxígeno se oxida, y es precisamente esta reacción química lo que provoca que la sangre tome la coloración púrpura característica. Otra proteína más producida por los ribosomas es la albúmina, la cual es abundante en la clara del huevo y es la que provoca que se coagule ante ciertos factores físicos como el calor. Además, puedes encontrar una gran cantidad de proteínas en carne, pescado, pollo, productos lácteos, soyas, lentejas. Tenemos que reconocer que algunos alimentos provenientes de las plantas aportan proteínas sin el colesterol asociado a los alimentos de origen animal, previniendo de esta manera enfermedades cardiovasculares como el infarto al miocardio, comúnmente conocido
como paro cardíaco. Entonces se pueden obtener las proteínas de las plantas y de los animales, gracias a que ambas poseen ribosomas que se encargan de su producción. En el siguiente modelo se puede observar una representación de algunos organelos que comparten membrana plasmática, mitocondria, retículo endoplásmico, aparato de Golgi y el núcleo, entre otros. Será importante que identifiques los organelos o estructuras celulares que hacen la diferencia en ambos tipos celulares. Comencemos con las estructuras que distinguen a las células vegetales. La pared celular es una estructura que le proporciona rigidez a las plantas y se encuentra en la parte exterior de la membrana plasmática. Podemos notar que no es lo mismo hacer presión sobre alguna parte de nuestro cuerpo que sobre cualquier parte de un pino o de un sauce. Esa dureza que presentan los árboles tiene su origen en todas y cada una de las células. Y recuerden que uno de los tejidos vegetales que revisaron es el esclerénquima, uno de los tejidos en las plantas. Las células vegetales poseen una pared celular. Sin embargo, tenemos que reconocer que existen otros seres vivos que también la poseen, como son los organismos del reino fungi, que, por cierto, también se incorporan a la dieta en un buen número de representantes de este reino, como es el caso de los champiñones o el huitlacoche, por mencionar algunos. Además del uso alimentario, también es importante recalcar que, gracias a esta estructura vegetal, las plantas son de suma importancia como recurso para la fabricación de muebles e inmuebles, es decir, casas. A lo largo del país puedes encontrar lugares donde se da el tratamiento a este servicio que ofrece la naturaleza. En el estado de Campeche se explotan maderas preciosas para la fabricación de muebles y artefactos para el hogar. Asimismo, en el estado de Durango existe también una importante producción maderera. En la población de Atenquique, Jalisco, existe una empresa fundada en 1941, la cual extrae y procesa la celulosa de la madera para poder fabricar y reciclar diversos tipos de papel, usando básicamente desechos de madera, mediante un sistema integrado de calidad, seguridad y sobre todo, respeto al ambiente. Entonces, la dureza de la madera, o mejor dicho, de estos tejidos vegetales, se debe a que cada una de sus células cuenta con una pared celular. Así es, ya que las células vegetales, además de poseer una membrana celular, poseen también una pared celular rígida de celulosa. Sin embargo, las células animales carecen de dicha estructura, lo cual es maravilloso, porque si nuestras células contaran con pared celular, difícilmente podríamos tener los movimientos que tenemos e incluso sería imposible dar unos buenos pasos de baile. Con la presencia de una pared rígida de celulosa en tus células, estarías imposibilitado para llevar a cabo una gran cantidad de movimientos debido a que tu cuerpo sería igual de rígido como la madera. Se entiende que otro organelo que hace la diferencia entre la célula vegetal y la animal es la vacuola. Así es, en las células vegetales es una sola y de grandes dimensiones, mientras que en la célula animal pueden ser varias y de dimensiones más reducidas. Es considerada como la gran bodega de la célula vegetal y en ella se almacenan sustancias nutritivas como almidones y azúcares que son producidos por la célula misma y que aprovechamos como principal fuente de energía los seres vivos que nos alimentamos de ellos, es decir, los consumidores. Se sabe además que las plantas son autótrofas, es decir, producen su propio alimento y para cumplir con esta función de ser autosuficientes cuentan con este organelo donde se almacenan diversas sustancias nutritivas. Cabe mencionar que las vacuolas, además de cumplir con funciones de almacenamiento de sustancias nutritivas, también cumplen con funciones de expulsión de desechos. Asimismo, en algunas plantas las vacuolas almacenan algunos compuestos tóxicos como medio de defensa contra los herbívoros. Cloroplastos. Otros organelos que caracterizan a la célula vegetal son los plastos, y entre ellos, en especial, el cloroplasto, el cual es un organelo en cuyo interior encontramos la clorofila, esa sustancia
que es esencial para las plantas en la realización del proceso fotosintético, a partir del cual se producen nutrientes como glucosa, necesario para los vegetales y todos los demás seres vivos. Además, la fotosíntesis actúa en la transformación del dióxido de carbono en oxígeno atmosférico para usarlo durante la respiración. Es importante remarcar que las plantas realizan la fotosíntesis y los animales llevan a cabo un proceso inverso, la respiración. Por ejemplo, las plantas producen alimentos, los animales los consumen. Además, las plantas usan el dióxido de carbono y desechan oxígeno, mientras que los animales usamos el oxígeno y desechamos dióxido de carbono. Oigan, además, ¿sí sabían que la palabra cloroplasto deriva de una palabra griega que significa formas verdes? También existen cromoplastos, que poseen pigmentos de diversos colores, amiloplastos, que poseen almidones, lipoplastos, que poseen lípidos, proteoplastos, que poseen proteínas, entre otros más. Cabe mencionar que el número de cloroplastos en células vegetales es muy variable. Por ejemplo, una célula de una hoja puede tener de 20 a 100 cloroplastos, pero en una alga unicelular es posible que solo presenten 1 o 2. Sin embargo, son abundantes en los cuerpos de agua, principalmente en los océanos. Por tanto, se considera que los mares constituyen una de las fuentes de oxígeno más importantes de la Tierra, por lo que son considerados pulmones de nuestro planeta. Una de las características que distinguen a las células de las plantas es que producen oxígeno. Tanto así que en ocasiones los bosques y selvas son también conocidos con el nombre de los pulmones de nuestro planeta. Pues al igual que los órganos encargados de este proceso en nuestro cuerpo, los ecosistemas mencionados nos permiten respirar gracias a la gran producción de oxígeno. Así, la presencia de cloroplastos en la célula vegetal y la correspondiente ausencia en la célula animal establecen grandes diferencias entre ellas. Estos organelos representan la parte fundamental para que cada una de las células produzca los nutrientes que las plantas necesitan, aprovechando la energía solar, agua, dióxido de carbono y algunos bioelementos que toman del suelo. Y así las células vegetales presentan una nutrición de tipo autótrofa. Ahora bien, los organelos les dan a las células animales las características que puedes observar en los tejidos. Los lisosomas son estructuras esféricas exclusivas de células animales. Son considerados como estructuras membranosas que se encuentran en el interior de las células. Poseen enzimas digestivas encargadas de degradar y desechar sustancias o partículas de gran tamaño como proteínas o lípidos. Dicho en otras palabras, se encargan de la digestión y excreción celular. Entonces resulta que nuestras células están equipadas con esos organelos para poder digerir los nutrientes incluidos en los alimentos que consumimos. Ahora me doy cuenta de cómo es que mi cuerpo descompone parte de las sustancias alimenticias que incorporo al interior a través de la comida. Por ejemplo, las proteínas que contiene el huevo que me desayuno habitualmente, o las proteínas contenidas en el pescado zarandeado que me comí el pasado fin de semana en Puerto Vallarta. Solo recuerda que gran parte de las funciones que llevan a cabo un organismo completo también están presentes a nivel celular. Por ejemplo, la digestión, la excreción, la reproducción, la respiración, entre otros. En nuestro país, la producción pesquera representa un importante recurso natural, no solo como un sustento familiar, sino como un recurso esencial en el suministro alimenticio, aportando grandes cantidades de proteínas, vitaminas y minerales como el fósforo, hierro, zinc, selenio y yodo a través de nuestra dieta. México cuenta con una gran diversidad cultural y en ella se incluye una variedad de platillos que hacen que la gastronomía mexicana sea considerada patrimonio de la humanidad. Sin duda, cada rincón de México tiene algo delicioso y nutritivo. Otro rasgo que marcan diferencias entre ambas células, por ejemplo, la presencia de glucógeno en la célula animal y de almidón en la célula vegetal, entre otras. Existen grandes diferencias a nivel celular
que se ponen de manifiesto en la gran variedad de seres vivos existentes en el planeta, conocida como biodiversidad, entre ellos el reino plante y animalia, de los que abordaste su estructura celular. El reto de hoy: agrega la nueva palabra a tu abecedario biológico o vocabulario, cloroplasto. Busca la definición e inclúyela en tu abecedario biológico. Puedes investigar en tu libro de texto y también en otros medios impresos o electrónicos, como Internet. Buen trabajo, gracias por tu esfuerzo. Si te gustó el video y te fue de utilidad, suscríbete al canal. Hasta